CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1113, Pagando a tiempo las cuentas. Para iniciar escuchemos Lucas, capítulo 16, versículos 10 al 15. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo: Ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Doctor, arrancamos este programa sobre un tema a veces incómodo, sí, pagar las cuentas. No nos gusta muchas veces pagar las deudas. Cuentas. Sí, sin embargo es un tema que habla mucho de quiénes somos. Así es. La manera, el tiempo, la puntualidad o la falta de ella a la hora de pagar nuestras cuentas revela mucho más que lo que podamos decir con palabras. Habla mucho de la integridad. ¿Qué tan íntegros somos? Es correcto, sí. Y en este caso, pues basado en un maná de lunes que escribió Jim Mattis, un fotógrafo al que le apreciamos, sí, y que nos siempre ha mandado muchos manás. Pone ilustraciones pues de su experiencia. De su vida. En esta Correcto. ocasión, pues él recurre precisamente a algo que él vivió hace años atrás, junto con su esposa, mientras estaban en el negocio del fotoacabado. Así es. Resulta que pues ellos eran clientes de una mega empresa, que es la Kodak, y un buen día reciben una carta. No era una correspondencia normal, resultaba ser una carta que escribía el vicepresidente dirigida a ellos. Y él se puso muy nervioso. Sí, bastante nervioso porque dijo, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué me escriben a mí y más esta persona? Es correcto. Y bueno, en ese momento él pensaba que pues lo más seguro es que le estaban dando una mala noticia y que posiblemente le iban a quitar ya la cuenta, sí, le iban a dejar de vender por tratarse de una empresa que aunque compraba varios miles de dólares al mes, pues era una cosa muy pequeña comparada al monstruo que representa o representaba en aquellos años esa empresa fotográfica, la Kodak. Y bueno, pues resulta que él abre el sobre un poquito temeroso. ¿Y qué fue lo que se encontró, doctor? Pues se sorprendió mucho porque la carta era una carta de gratitud. Así era una carta que le decía que estaban muy agradecidos por ser un cliente, por pagar a tiempo sus cuentas y por su fidelidad. Y él se quedó sorprendido de esa carta. Él no esperaba esa carta y menos del vicepresidente de la empresa. Porque era una carta personal. No se trataba simplemente de un correo masivo. No. Era directa. Era una carta en la que estaban dándole las gracias, propiamente el vicepresidente de la empresa, por 20 años aproximadamente, Así entre es. 15 y 20, calcula él, sí, de haber pagado puntualmente sus cuentas. Y a mí me puso a pensar lo que nos dice Jim Mattis, porque le puedo decir que yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Mi esposa es una persona muy disciplinada y es muy ordenada. En cuanto a las cuentas. En cuanto a todo, mi esposa es muy disciplinada para despertarse, para comer, para todo. Mi esposa para mí ha sido un sostén, un soporte. Es una ayuda idónea. Idónea, sin lugar a dudas. Pero hablando de las cuentas, nos hemos apoyado muchísimo el uno al otro porque mi labor es absolutamente más comercial y la de ella administrativa.
Y después de muchos años en los que hemos tenido diferentes negocios, en los que hemos tenido pues muchas cuentas que pagar, le puedo decir que cuando se ha dado la situación en donde un proveedor nos hace un requerimiento de información prácticamente de a vez por vez, yo sé que el proveedor está equivocado. Si nos está haciendo el reclamo de un pago, lo más seguro es que él esté equivocado, traspapeló el pago que en efecto se hizo, porque tengo plena confianza en que mi esposa hace los pagos Y pruebas. rayando en la puntualidad. Seguro. Bueno, ha ocurrido. Revisamos, sí, cómo no, el pago te lo hice tal fecha, aquí está el comprobante, pum, pum, pum. Y le puedo decir que después de muchos años, décadas a la fecha, de manejar diferentes negocios, no hemos tenido ningún tipo de incumplimiento en ninguna cuenta, bajo ninguna circunstancia. Y esto es una bendición, obviamente, porque pues para empezar Dios nos ha dado el recurso para pagar, pero también que Dios ha puesto en el corazón de mi esposa ese orden y esa disciplina que nos ha permitido pues mantener cuentas sanas. Seguro. Fíjate que Matis nos habla, ¿se acuerda él recientemente cuando él y su esposa coordinamos una clase de la Universidad de Dave Ramsey de la Paz Financiera, que es un curso fabulosísimo, no sé si lo habrás tomado. No, nunca lo he tomado. Y él lo daba en su casa. Dice, no siempre he sido tan fiel en pagar mis cuentas a tiempo como lo fui hace años, pero en los últimos meses he renovado, y aquí está el punto para todos nosotros, un compromiso por pagar nuestras facturas antes de sus fechas de vencimiento. Y este es un gran principio, Edgar, Claro. que todos debemos practicar. Y él decide hacerlo por un principio de libertad financiera, pero también está implícito un principio de testimonio. ¿Correcto? Obviamente, para la empresa, como en este caso él menciona la Kodak, para el que te renta la casa, para el que te renta el local, el que tú pagues tus cuentas a tiempo, le habla de ti. No, y te da una buena historia crediticia. Estamos escuchando Pagando a Tiempo las Cuentas. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con que es el programa 1113, Pagando a Tiempo las Cuentas. Quienes deseen volverlo a escuchar, búsquenlo en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran ahí como Programa Visión 2020, escribiendo este número y el título, Pagando a Tiempo las Cuentas, o simplemente el número del programa 1113 y nuestros apellidos, es suficiente para encontrarlo. Bueno, aquí nos da unos principios bíblicos que Muy buenos, ¿eh? son realmente muy prácticos. Y el primero de ellos, ¿cuál es, doctor? La fidelidad en las obligaciones, hasta en las más pequeñas, fíjate qué importante, hasta en las más pequeñas, nos califica para tener mayores responsabilidades. Bueno, esto es importante tener en mente porque muchas veces tenemos la falsa idea de que seremos muy cumplidos una vez que tengamos una responsabilidad verdaderamente importante, pero la Biblia nos dice, cuidado, si no eres responsable con lo poco, tampoco lo vas a hacer en lo mucho. Dice la Escritura, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, ¿qué pasa? No actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Así es de que si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles en las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar en las de ustedes mismos? Fíjate qué importante, en Lucas capítulo 16, 10 al 12, la escritura que escuchamos al principio del programa. Otra de las cosas que nos dice Jim Mattis es que pagar cuentas a tiempo nos ayuda dándonos libertad financiera. Y qué importante es eso, Edgar.
El pronto pago de las obligaciones minimiza la acumulación de intereses y puede allanar el camino para ganar la confianza de nuestros proveedores a medida que nuestras empresas crecen y nuestras necesidades de recursos aumentan. Fíjate qué importante. ¿Y qué nos dice la Escritura al respecto? El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. El que pide prestado, fíjate lo que dice ahí, se hace esclavo ¿del qué? Del prestamista. Es muy... Ahí están las tarjetas de crédito. Claro. Te haces esclavo de las tarjetas de crédito. No, es una cuando cosa... las pagas. Es una cosa tremenda y tan rápido. Esto es algo a lo que hay que tenerle mucho cuidado, mucho respeto. Así es. Y bueno, yo suelo enseñar, evitar a toda costa el tener las tarjetas y si se tienen, usarlas como sistema de pago. Seguro. Sí. En casa tenemos una sola tarjeta, solamente tenemos una tarjeta y esta tarjeta que hemos tenido por unos 15, no más, cerca de 20 años, nunca hemos pagado un centavo de crédito. Nunca. Un centavo de interés. De interés, jamás, nunca. Bueno. Nunca le hemos usado para el crédito. Lo utilizamos como un método de pago y antes de la fecha de vencimiento lo cubrimos. Paga. ¿Qué es lo que ha pasado con esa tarjeta? Bueno, pues nos da puntos. Los puntos se han traducido en vacaciones por muchos años. A la fecha yo creo que van más de 10 años que hemos tenido el privilegio de utilizarla para vacacionar porque cambiamos los puntos por noches de hotel. Fabuloso. Oiga, y unos hoteles fabulosos, De 5 excelentes. estrellas. Muy buenos hoteles y que pues básicamente no nos cuesta nada. Y por eso la libertad financiera. Cuando tú pagas las cuentas a tiempo, no tienes que pagar intereses, no tienes que pagar nada. Pagas a tiempo. Y eso es el más grande beneficio que uno puede tener. Así es. El pronto pago, este es otro de los principios de los que nos habla Matis, nos permitirá destacar entre la multitud. En un entorno en el que es tan común que las empresas esperen hasta el último momento para pagar sus facturas, el compromiso de pagar anticipadamente habla mucho de la integridad de la organización, de sus empleados o ya sean sus propietarios. Bueno, fíjese que es algo que inclusive puede desconcertar a los demás porque pagan a tiempo, ¿no? Pero una empresa que paga a tiempo comunica sin palabras, somos solventes. Comunica sin palabras, somos íntegros. Esa es una palabra muy importante. Comunica sin palabras, somos confiables. Somos responsables. Así es. Entonces, la verdad es de que uno de los principios que suelo enseñar en los talleres de comunicación es que la no comunicación no existe. Es comunicación, exacto. Todo lo que hacemos comunica varios mensajes. El pagar a tiempo comunica un mensaje muy poderoso y muy favorable para la empresa. Así es. Fíjate lo que dice la Escritura en Santiago 5:12. Dice, sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cúmplanas bien con su palabra. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. No vayan a castigarlos Dios por no cumplir con su palabra. O sea, nuestras palabras pesan. Sí, sin lugar a dudas, cuando nos hemos comprometido. Así es. Y no cumplimos. Para empezar, no solamente nos estamos fallando o le estamos fallando a otros, sino estamos fallando delante de Dios. Y eso es porque nos hemos convertido en mentirosos. Eso es muy trascendental, fíjate, muy trascendental. Es importante y además yo creo que por cultura, muchos de nosotros en América Latina tendemos a comprometernos con mucha facilidad a sabiendas de que no vamos a cumplir y eso categóricamente la Biblia le llama pecado. Así es, y también es robo. Indudablemente. Y uno de los 10 mandamientos es no robarás. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.